200.000 personas habían ido al Maracaná para celebrar, no para sufrir, no para dudar, no para ver una tragedia, habían ido a presenciar una coronación. Brasil estaba en casa, Brasil venía arrasando, Brasil tenía el estadio más grande del mundo y un país entero preparado para gritar campeón antes del último silbatazo. Todo parecía escrito. Todo parecía listo. Pero aquella tarde de 1950, frente a una multitud inmensa y frente a una nación que ya se sentía vencedora, el fútbol hizo algo que a veces sabe hacer mejor que nadie: romper una historia justo cuando parecía perfecta. Y cuando cayó el segundo gol de Uruguay, el estadio más ruidoso del planeta se quedó en silencio. Un silencio tan grande, tan pesado, tan imposible, que Brasil tardaría décadas en dejar de escucharlo. Bienvenido a Historia del Deporte, donde los partidos terminan, pero las historias permanecen. Para entender el maracanazo, primero hay que entender que no fue solo un partido de fútbol, fue una promesa nacional, fue una puesta en escena del Brasil que quería mostrarse al mundo. En 1950, la Copa del Mundo regresaba después de 12 años de ausencia. No se había jugado en 1942 ni en 1946 por la Segunda Guerra Mundial, así que el torneo de Brasil no era un mundial más. Era el regreso del fútbol como fiesta global después de una época de ruinas, muerte y reconstrucción. Y para Brasil, organizar ese mundial significaba mucho más que recibir selecciones extranjeras. Significaba presentarse como una nación moderna, grande, vibrante, destinada a ocupar un lugar importante en el mundo. El fútbol servía como vitrina, como espejo, como bandera. Ganar en casa habría sido la confirmación perfecta de esa imagen. Por eso, el Maracaná no era solo un estadio, era casi un monumento a esa ilusión. Gigante, monumental, desbordado de simbolismo, había sido construido para impresionar al mundo y para alojar la consagración brasileña. Brasil quería que ese mundial dijera algo sobre su futuro, que el país del mestizaje, de la alegría, de la música, de la energía inagotable, también podía ser el país campeón del mundo. No era una lectura académica, ni una teoría sofisticada, ni algo que la gente se pusiera a explicar en la sobremesa con palabras elegantes. Era más sencillo que eso. Se sentía en el aire, se respiraba. La gente no solo quería ganar, sentía que debía ganar. Además, el formato del torneo ayudó a que esa sensación creciera todavía más. No hubo una final única como la conocemos hoy. El campeón se definía en una fase final entre 4 equipos, y en el último partido, Brasil llegaba con ventaja. Le bastaba un empate contra Uruguay para coronarse campeón del mundo. Uruguay, en cambio, estaba obligado a ganar. Ese detalle parece pequeño, pero lo cambia todo, porque si a un país anfitrión, confiado, eufórico y arropado por una multitud inmensa, además le dices que ni siquiera necesita ganar, lo que haces es convertir la esperanza en certeza. Brasil no sentía que iba a jugar una final, sentía que iba a confirmar un destino, y no era una ilusión vacía. Brasil había llegado encendido, había goleado a Suecia y a España con una contundencia que alimentó todavía más la idea de que nadie podía arruinar esa fiesta. El equipo jugaba bien, atacaba con fuerza, encantaba a su público y parecía lanzado hacia el título. La prensa ya hablaba como si el trofeo estuviera entregado. Algunos diarios preparaban portadas de campeón antes del partido. Había mensajes oficiales, homenajes, canciones, ambiente de celebración. Todo el país parecía moverse como si la única incógnita fuera por cuánto Brasil iba a ganar. Uruguay llegaba como un obstáculo menor, como una formalidad, como el invitado que nadie había llamado a la fiesta, pero al que igual se le abriría la puerta porque no iba a cambiar nada. Ese fue el primer gran error. Y también el más humano. Porque el deporte castiga con especial crueldad a quienes confunden posibilidad con destino. Brasil era mejor considerado, tenía más brillo, más impulso, más público y más confianza. Pero enfrente había un equipo uruguayo que entendía perfectamente el papel que le habían asignado. Uruguay sabía que entraba al Maracaná como el extra en una película ajena. Sabía que casi nadie lo imaginaba campeón. Sabía que el estadio entero quería verlo caer para comenzar la celebración local. Y a veces, cuando un equipo comprende que no tiene nada que perder, ocurre algo peligrosísimo. Deja de sentir el peso del miedo y empieza a jugar con el peso del orgullo. Ahí aparece una figura clave de esta historia: Obdulio Varela.
El capitán uruguayo no es importante solo porque levantó la copa. Es importante porque personifica la resistencia ante un guión que parecía cerrado. Mientras Brasil vivía entre elogios y certezas, Obdulio entendió que el partido debía jugarse contra el equipo rival, pero también contra el ambiente, contra la presión del estadio, contra el relato que daba por muerto a Uruguay antes de empezar. En muchos relatos posteriores, se le ha presentado casi como un hombre de hierro, el líder que se negó a inclinarse ante la multitud. Y aunque las leyendas deportivas siempre adornan un poco a sus protagonistas, lo esencial permanece. Uruguay tenía en él a alguien capaz de recordarle a los suyos que la historia todavía no estaba escrita. El día del partido, el Maracaná era una marea humana, una masa descomunal de expectativa. Banderas, voces, cuerpos apretados, un murmullo convertido en estruendo. Aquel estadio no se parecía a un escenario neutral, se parecía a una ceremonia. Brasil salía a la cancha en el centro de una confianza casi religiosa. Y eso es precisamente lo que vuelve tan poderoso al maracanazo. El contraste. No se trató de una sorpresa en una noche cualquiera. Se trató del derrumbe de una convicción colectiva frente a la mirada de casi 200.000 personas. Pocas derrotas en la historia del deporte han nacido tan rodeadas de certeza previa. Durante buena parte del primer tiempo, el partido mantuvo esa tensión rara de las grandes ocasiones. Brasil no era un equipo desbordado ni presa del pánico, pero tampoco era una máquina imparable. Uruguay resistía, observaba, peleaba cada balón y mantenía vivo el partido. Eso ya era importante, aunque muchos no lo vieran todavía. Porque cada minuto que pasaba, sin que Brasil abriera el marcador, empezaba a introducir una pequeña incomodidad en medio de la fiesta. No era ansiedad aún, era algo más sutil, como si la celebración estuviera perfectamente servida sobre la mesa, pero alguien hubiera olvidado traer el plato principal. Entonces llegó el segundo tiempo y llegó, al fin, el momento que Brasil estaba esperando. Friasa marcó para los locales y el Maracaná explotó. Ahí sí. Ahí el guión parecía volver a su lugar. El estadio rugió, el país sintió que todo estaba en orden, que el desvío había terminado, que el campeón por fin se había anunciado en el campo. Ese gol no solo movió el marcador, liberó la tensión acumulada, permitió que millones de brasileños pensaran, ahora sí, que la copa era suya. En ese instante, el sueño parecía completo. El ruido del estadio debía sentirse como una confirmación histórica, como la banda sonora del nacimiento de un campeón mundial en casa. Pero el fútbol, a veces, disfruta arruinar las ceremonias mejor organizadas. Uruguay no se cayó, no se resignó, no aceptó el papel decorativo que le habían reservado. Siguió jugando, siguió creyendo y encontró el empate a través de Juan Alberto Schiaffino. Aquel gol no fue todavía la tragedia final, pero sí fue la grieta. El momento en que Brasil descubrió que el partido seguía vivo. El instante en que la multitud pasó de la celebración absoluta a una especie de silencio nervioso. Un empate aún le daba el título a Brasil, sí. Pero algo se había roto. La superioridad emocional ya no parecía tan sólida. Uruguay había hecho lo más peligroso que puede hacer un equipo pequeño ante uno gigante, demostrarle que sangra. Y entonces llegó la jugada inmortal, la que convirtió un partido en mito. Alcides Guilla avanzó por la derecha. El movimiento parecía insinuar un centro. La defensa brasileña y el arquero Moacir Barbosa esperaban ese desenlace. Tenía lógica, era lo probable, era incluso lo normal. Pero Guilla hizo otra cosa. Remató, la pelota entró. Gol. Uruguay 2, Brasil 1. Hay goles que se celebran, hay goles que se recuerdan, y hay goles que cambian el aire de un país. El de Guilla pertenece a esa última categoría. Porque lo verdaderamente extraordinario no fue solo que Uruguay se pusiera arriba. Fue lo que pasó enseguida. El silencio. Ese silencio imposible. Ese vacío brutal dentro del estadio más grande del mundo. No un silencio total, claro, porque siempre hay gritos aislados, siempre hay cuerpos en movimiento, siempre hay alguna voz rota en alguna grada. Pero sí un silencio emocional, colectivo, aterrador. Como si cientos de miles de personas hubieran entendido al mismo tiempo que la historia que habían ido a festejar acababa de morir frente a sus ojos.
Años más tarde, Giggia diría una frase famosa, que solo 3 personas habían silenciado el Maracaná con un gesto: el Papa, Frank Sinatra y él. La frase tiene algo de bravura, algo de picardía y algo de leyenda bien construida, pero en el fondo contiene una verdad profunda. Porque lo que ocurrió tras ese gol fue exactamente eso: el silenciamiento de una multitud que ya no sabía cómo reaccionar. Brasil aún tenía minutos, aún tenía tiempo, aún tenía jugadores capaces. Pero el golpe emocional había sido gigantesco, no solo porque iba perdiendo, sino porque nadie, en realidad, se había preparado para esa posibilidad. Cuando el árbitro marcó el final, Uruguay era campeón del mundo. Un país pequeño, de población muchísimo menor que la brasileña, había entrado al estadio más imponente del fútbol y había derrotado al anfitrión en la tarde que debía glorificarlo. Para Uruguay fue una hazaña inmensa, una de esas victorias que alimentan generaciones enteras. Para Brasil, en cambio, fue una herida abierta. Y esa herida explica por qué el maracanazo sigue siendo mucho más que un resultado histórico. La reacción fue de duelo, no de simple tristeza deportiva, de duelo. En un país acostumbrado a vivir el fútbol con intensidad, aquella derrota cayó como una tragedia nacional. La prensa, que ya había preparado la fiesta, tuvo que encontrar palabras para describir lo indescriptible. Las calles no se llenaron de celebración, sino de incredulidad. El estadio no fue testigo de una derrota cualquiera, sino del derrumbe de una imagen colectiva. Brasil no había perdido solo un título, había perdido el relato de grandeza inmediata que esperaba contarle al mundo y a sí mismo. Como suele ocurrir en las tragedias deportivas, la derrota también necesitó culpables. Y ahí aparece una de las dimensiones más crueles del maracanazo: el peso que cargaron algunos jugadores durante el resto de sus vidas, especialmente Moacir Barbosa. El arquero quedó marcado por el segundo gol. Durante décadas se convirtió para muchos en el rostro de la desgracia. La historia ha sido particularmente dura con él, y eso dice mucho sobre cómo los países procesan sus traumas deportivos. A veces no basta con lamentar la caída, también se busca a alguien que la encarne. Y Barbosa cargó con una culpa desproporcionada, casi como si un partido de fútbol pudiera depositarse entero sobre los hombros de un solo hombre. Pero el maracanazo dejó algo más profundo que la tristeza del momento y más duradero que cualquier búsqueda de responsables. Dejó un trauma cultural. Una cicatriz en la memoria brasileña. Durante años, esa derrota se sintió como una sombra sobre la selección, como un recuerdo que aparecía cada vez que el país volvía a soñar en grande. Brasil terminaría convirtiéndose en una potencia legendaria del fútbol mundial, ganando mundiales y regalando al planeta algunas de las imágenes más bellas del deporte. Pero incluso así, el maracanazo no desapareció, porque ciertas derrotas no se borran con victorias posteriores, se vuelven parte del ADN emocional de una nación. Uruguay, por su parte, quedó ligado para siempre a una de las gestas más improbables del fútbol. No porque no tuviera historia ni talento, sino porque venció en el escenario más hostil posible y en el momento de mayor presión imaginable. Ganó cuando casi nadie creía en él. Ganó contra el equipo, contra el estadio y contra el relato entero del torneo. Y eso transforma un triunfo deportivo en leyenda. Por eso el maracanazo sigue importando hoy, no solo como capítulo de la historia del fútbol, sino como una de las demostraciones más brutales de que el deporte puede tocar fibras nacionales, políticas y culturales de una manera que a veces ni los discursos oficiales consiguen. Lo que ocurrió en 1950 revela algo que atraviesa épocas y países. Cuando una sociedad deposita en un equipo una parte de su orgullo, una derrota deja de sentirse privada. Se vuelve colectiva. Se vuelve símbolo. Se vuelve memoria. Y quizá por eso esta historia sigue siendo tan poderosa incluso para quienes no son expertos en historia, ni en política, ni en geopolítica, ni en nada de eso. Porque, en el fondo, todos entendemos lo que significa llegar a una celebración convencidos de que el final feliz ya está garantizado. Todos entendemos la fragilidad de esos guiones que parecen perfectos hasta que dejan de serlo. Brasil fue al Maracaná creyendo que iba a cerrar una fiesta. Uruguay fue al Maracaná decidido a arruinarla.
Y en ese choque entre seguridad y rebeldía nació una de las tardes más inolvidables que haya dado el deporte. No fue solo un partido, no fue solo una copa, no fue solo un gol por la derecha. Fue el día en que un país entero descubrió, delante de casi 200.000 personas, que el fútbol también puede convertirse en silencio. Y tal vez esa sea la razón por la que el maracanazo nunca termina de irse. Porque los campeones se celebran, pero las heridas históricas, esas permanecen. Si te gustan las historias donde el deporte cambia a algo más grande, suscríbete a Historia del Deporte.